Buenas noches, queridos televidentes. Para mí es un placer presentarles este reportaje especial donde exploraremos dos temas de gran relevancia en nuestro país, Colombia, que son la intersección entre el derecho y la moral. El derecho y la moral son dos temas importantes que vamos a estar abordando. En Colombia, que es un país tan diverso en diversidad cultural y social, la relación entre estos dos conceptos de derecho y moral constantemente despierta y genera titulares resonantes. En el primer trimestre de este año 2024 se han presentado dos noticias destacadas, que son las que vamos a presentar en este reportaje. Una de ellas es la eutanasia, el tema de la legalización de la eutanasia, el cual surge el siguiente interrogante con este tema: si es un avance en la autonomía del paciente o si es un desafío moral. Bueno, en febrero de este año 2024, Colombia fue testigo de un hecho histórico cuando la Corte Constitucional del país ratificó la legalización de la eutanasia, reafirmando el derecho de los ciudadanos de morir dignamente. Esta decisión ha provocado diversas reflexiones éticas y morales en diversos sectores de la sociedad, pues los defensores de esta legalización argumentan que esta medida representa un avance en para una sociedad más compasiva. También, aquellos que padecen estas enfermedades terminales o viven en una condición de sufrimiento extremo deben tener el derecho a decidir en el momento y en la manera en cómo le quieren o le deciden poner fin a su vida. Claro está, con el apropiado acompañamiento de profesionales de la salud. Por otra parte, los críticos que no están de acuerdo con esta medida expresan preocupaciones éticas y morales, pues algunos sectores religiosos y grupos conservadores han manifestado su desaprobación, argumentando que la eutanasia socava el valor intrínseco de la vida. En medio de todo este debate, Colombia se encuentra en un momento de reflexión y búsqueda de equilibrio entre los principios legales y las convicciones morales arraigadas en una sociedad tan diversa y tan plural como lo es Colombia. El otro tema del cual vamos a hablar en este reportaje es la lucha por la justicia ambiental, protegiendo los derechos de las generaciones futuras. Bueno, un país tan rico en recursos naturales como lo es Colombia se ha visto afectado por décadas de explotación, de contaminación descontrolada, pues la lucha de la justicia ambiental ha cobrado una relevancia sin precedentes en Colombia durante el primer trimestre de este año 2024. En marzo de este año hubo una coalición de organizaciones ambientales y comunidades indígenas que presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia buscando proteger el derecho de las generaciones futuras en un medio ambiente sano y equilibrado. Los demandantes argumentan que el gobierno colombiano ha fallado en su deber de perseverar y proteger el medio ambiente, pues no lo ha hecho con ese fervor que exigen estas comunidades, y así han permitido la deforestación, la contaminación y la degradación de los recursos naturales, en beneficio de intereses económicos a corto plazo, que en realidad lo que hacen es perjudicar el medio ambiente. La decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca de este caso emblemático no solo determinará el curso de la política ambiental en Colombia, sino que también sentará un precedente importante en la defensa de los derechos de las generaciones a futuro, pues en todo el mundo. En medio de todo este tema, Colombia se encuentra en una encrucijada crucial entre el desarrollo económico del país y entre la preservación del medio ambiente para las generaciones a futuro. Para concluir con este reportaje, estas dos noticias han sido destacadas en el primer trimestre de este año 2024 y reflejan una compleja intersección entre el derecho y la moral en Colombia, ya que subrayan la importancia de abordar estas cuestiones con sensibilidad, con respeto, con deliberación, en busca de un equilibrio justo y sostenible para nuestra sociedad colombiana. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí en el barrio Alto Kennedy, en el cual vamos a entrevistar a dos personas, al señor Jaime Burgos y a la docente María Esperanza Rodríguez. Señor Jaime, ¿qué piensa usted sobre derecho?
Bueno, la palabra derecho tiene un ámbito muy amplio, pero podría decir que se basa en la justicia. Por eso sabemos que la palabra derecho regula la convivencia social y también por eso sabemos que ella permite resolver los conflictos de carácter jurídico en la humanidad. Así es, señor Jaime. ¿Y usted, señora María Esperanza? ¿Qué piensa sobre la palabra derecho? Bueno, como dijo el señor Jaime Burgos, derecho es una palabra que tiene un concepto amplio, pero si lo miramos de la parte de la justicia, lo que significa el derecho es algo correcto, algo que no tiene torcedura. Entonces, los derechos casi siempre los pueden institucionalizar, bien sea la Constitución, las leyes, los decretos, y nos hacen ver lo que es correcto o lo que es incorrecto para que haya una manera de convivir sana, bien sea en la comunidad, bien sea en la familia y en cualquier ámbito del ser humano. Jaime, y si usted le llegan a hablar sobre moral, ¿cómo la definiría? Bien, yo escogería 3 sinónimos: valores, ideales y normas de conducta. Pienso que es todo lo que necesita una persona para distinguir entre el bien y el mal de ella. Ok, señor María, ¿y usted cómo definiría esa palabra, moral? Bueno, para mí entonces sería el conjunto de normas, de comportamiento, de costumbres que se pueden dar en una sociedad determinada. Porque puede ser factible que lo que sea bueno o bien visto en nuestra comunidad pueda que en otra no se vea. Entonces casi siempre la moral también va muy arraigada a la historia, a la cultura, a las tradiciones de una sociedad. Bueno, señor Jaime, ya definiendo estas dos palabras, moral y derecho, y viendo que son algo fundamental en la vida de una persona, ¿cómo cree usted que están relacionados? Bueno, como dije anteriormente, dado que el derecho se basa en la justicia, es una parte central de la ética. Y por eso es que debemos velar darle bastante consideración a nuestra conducta moral. ¿Y usted, señora María Esperanza, cómo cree que se relaciona? Bueno, yo pienso que el derecho casi siempre, como ya lo habíamos dicho, lo dictan la justicia, la constitución de un país, las leyes, las normas, pero hay una diferencia pequeña en este sentido, que el derecho se torna más interno, mientras que la moral es más externa. Explico. Cuando alguien conoce sus derechos, internamente lo sabe. Aunque los viole, sabe que tiene derechos. Y cuando los viola, sabe que ha violado un derecho. Entonces, ese derecho también enmarca la clase de comportamiento o de moral que esa persona va a tener. Bueno, ahora continuamos con otra pregunta que sería: ¿por qué es importante saber manejar estos dos conceptos en su campo laboral? Campo laboral. Claro, y es que no solamente aplica al campo laboral, aplica al propio yo, a la persona. Ya habíamos hablado que tiene que ver la ética, ¿sí, no? Y que el concepto de lo bien y de lo mal, de que uno puede hacerse de algo. Y como se basa en la justicia, pues como hay un dicho que dice, no le hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, pues yo pienso que debo actuar de una manera correcta con mis trabajadores en mi campo laboral, con el fin de que también sea retribuido ese mismo comportamiento de ellos hacia mí, para poder tener unas normas de conducta morales al nivel que todo el mundo quiere. Para usted, señora. Bueno, para mí el trabajo en el campo de la educación me parece muy importante, ¿cierto? Yo me esfuerzo por desarrollar en mi plan de estudio, más que todo, por ejemplo, en el área de sociales, en el área de ética, en el área inclusive de religión. Si nosotros articulamos todas estas áreas, sabemos que tenemos que educar al niño para que él conozca sus derechos, tanto en el campo jurídico. También, si uno desarrolla con sus estudiantes todas estas partes que estipula la Constitución colombiana, los niños van a estar educados, preparados en la vida
para aplicar esos derechos, pero como también defender sus derechos ante la sociedad, ante el medio, en la comunidad. Porque si nosotros no conocemos nuestros derechos, de seguro son violados. Entonces trato de preparar a mis estudiantes en esto. Y en cuanto a la moral, e inclusive, como ya dijimos que era un conjunto de valores que se reflejan en nuestro comportamiento, hago mucho énfasis también en la parte religiosa, porque sabemos que la constitución de un país está muy imitada a lo que dice la Biblia, que es un conjunto de normas que nos ha dejado Dios para vivir, y esa parte espiritual en mí me encanta y la relaciono mucho con sociales, para que el niño pueda ir desarrollando tanto las normas de justicia del país como también las normas divinas que se complementan para todo en nuestra vida. Entonces me esfuerzo por eso, por buscar estrategias que los alumnos aprendan sus derechos para que no sean violados y que lo apliquen de una manera conductual o correcta para que no violen los derechos de los demás. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo maneja usted, señor Jaime, la diversidad de opiniones de estos dos temas? La verdad es que es un tanto difícil en la sociedad que vivimos, donde el mundo cambiante ha mostrado de que ya los valores no existen, ¿sí? Y hablábamos al rato de ética. Recuerden por ello que tenía una clase que se llamaba Ética, Moral y Religiosa. Y esos conceptos también vienen desde el mismo hogar. Entonces, en vista de que las personas hoy en día no tenemos los mismos conceptos, la definición de estos valores, yo pienso que la conciencia en particular mía, la trabajo de tal manera que yo me sienta aplicando estos conceptos en mi vida. No tampoco restando la importancia a lo de las demás personas, pero sí respeto mucho la libertad de opinión de ellos y trato de que mi imagen se mantenga en la misma posición como yo he sido criado. ¿Y usted, señor Román, cómo maneja esa diversidad de opiniones? Uy, es difícil, como decía el compañero Jaime, es difícil. Yo no digo que es difícil porque uno tiene que ejercer mucha tolerancia. ¿Pero por qué? Tolerancia porque si nos vamos al sistema educativo o si nos vamos al país, no todo el mundo está educado en cuanto a cuáles son sus derechos. Podemos poner un ejemplo. Muchas personas son colombianos pero no conocen la Constitución. Y si no conocen la Constitución, no conocen sus derechos e inclusive los violan. Entonces, el que la gente ignore o que la gente no conozca cuáles son los derechos que ellos tienen o el derecho en su aspecto general, eso hace que las personas muchas veces tengan un mal comportamiento, que afecte al demás, que tengan una opinión distinta de lo que es correcto. Moralmente, ya la gente quiere decidir por sí misma lo que le parece bien y lo que le parece mal. Si nos vamos al campo espiritual, la gente no tiene en cuenta lo que dice Dios o Jehová Dios en la Biblia, que es una ley, que se resume en dos normas nada más: amar a Dios y amar al prójimo. Porque si uno ama al prójimo, no lo roba, no lo mata. Y teniendo en cuenta que estos también estas acciones violan nuestros derechos, ¿cierto? O violan los derechos de los demás con el comportamiento que uno tiene. Pero como la gente no conoce de la Biblia, viola su comportamiento y viola los derechos. Y si nos vamos en la parte jurídica, la gente no conoce la Constitución, viola entonces también lo que dice la ley. Entonces la gente por lo general quiere basarse en su propio concepto o en sus propias ideas de lo que ellos tienen o que ellos regulan como bueno o que regulan como malo. Otra parte que me llama la atención es cómo tiene uno que ejercer la tolerancia en un contexto donde todo el mundo maneja a su manera estos dos conceptos, tanto de derecho como de moral. Se vuelve difícil. Hay una libertad de desarrollo de personalidad que a veces pareciera que va en contra de lo que dice la ley, pero uno tiene que dejar que la persona se desarrolle como ella quiere, aunque viole derechos, aunque viole sus propios derechos. Entonces, lo que tenemos que ejercer es la tolerancia. Y como dijo el compañero Jaime, algo también importante es la conciencia. Y cada quien es libre en su conciencia de decidir
lo que le parece bien o lo que le parece mal. Entonces, es difícil, pero tenemos que fomentar también la tolerancia, como dice. Queremos agradecerles a usted, arquitecto Jaime, a usted, señora María, por acompañarnos en esta tarde respondiendo estas preguntas. ¿Algo que decir antes de cortar este video? Bueno, te damos más bien las gracias a nosotros por habernos permitido participar en este ciclo, en esta explicación o digamos simposio de preguntas que nos permiten también nosotros revivir el sentir de la gente, en particular de opiniones personales como fueron las de mi querida amiga María Esperanza y mi persona, y que de pronto sirva para que las personas hoy en día también tengan la oportunidad de reflexionar sobre cómo debemos manejar estos dos conceptos del derecho y la moral, que son muy fundamentales para una buena convivencia en la humanidad. ¿Y usted, señora María, algo que decir? No, solamente como dijo el compañero, agradecerles a ustedes por tenernos en cuenta, entre tanta gente, elegirnos a nosotros para esta entrevista, pues es un honor para nosotros. Les agradecemos también a ustedes y las impulsamos, como dijo el doctor Jaime, a que en sus estudios pues, se comenten, tomen en serio mucho la ética, que inclusive uno ve que se habla mucho de esto, pero se ha perdido en el pénsul académico. Por ejemplo, es triste que ya en ética y moral solamente se dedique 1 hora, mientras que a educación física 3. Entonces se está perdiendo la moral, se están perdiendo los buenos valores, ¿verdad? Y de hecho, el mismo Ministerio de Educación tiene que rebobinar, como decía el amigo Jaime, lo que estamos haciendo, porque se está perdiendo mucho esta parte que ustedes están investigando. Muchísimas gracias. Bueno.